Buenas tardes con todos. A continuación vamos a hablar sobre sarcomas de partes blandas. Soy Denise Castro, médico oncólogo del Hospital Rebagliati. Vamos a empezar, ese es el índice. Vamos a tocar un poco sobre epidemiología, hacer mucho hincapié sobre el diagnóstico, ya sea anatomopatológico, imágenes para su correcto estadiaje. Vamos a hablar sobre el tratamiento, ya sea enfermedad localizada, enfermedad avanzada, y vamos a mencionar ciertas consideraciones especiales, ya que es un subgrupo o es un grupo muy heterogéneo, los sarcomas de partes blandas. Como mencioné, es un grupo heterogéneo, no es muy frecuente la incidencia. Son tumores de origen mesenquimal. En Europa, según la guía del 2016 y también la última del 2018, es cerca de 5 casos por 100.000 habitantes. Esto es en Europa. Mayor predilección en edad media, a mayores, adultos mayores. También existe mayor predilección en miembros superiores e inferiores. En segundo lugar, tronco, y en tercer lugar, cabeza y cuello. Como pueden ver, según la Organización Mundial de la Salud del 2013, existen cerca de 80 subtipos histológicos actualmente. Son muchísimos, pero muchos comparten características clínicas y anatomopatológicas. Solo al final de esta exposición voy a mencionar las consideraciones especiales. A nivel mundial, se encuentra el liposarcoma como el sarcoma de partes blandas más frecuentes. En segundo lugar, sarcoma de sitio no especificado. Y en tercer lugar, el leiomiosarcoma. Pero ¿qué pasa en nuestra población? Según este estudio del año 2019, fue un grupo de cirujanos, ya sea del Almenara y también del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde encontró que en nuestra población la gran mayoría, como pueden ver, son el subtipo más frecuente es sarcoma pleomórfico de sitio no especificado. En segundo lugar, el liposarcoma, y en tercer lugar, fibrosarcoma. Como podemos ver, tenemos cuarto lugar sinovial, el leiomiosarcoma y el rhabdomiosarcoma son subtipos son menos frecuentes que el primero que mencioné. Dentro de las características tenemos que como mencioné previamente, la mayoría son varones, de edad media, mayores. El tamaño tumoral, la gran mayoría tiene más de 10 centímetros al debut. Y como mencioné también, la localización más frecuente son en extremidades, generalmente en miembros inferiores. Y también se caracterizan por ser tumores profundos. El diagnóstico es muy importante. Idealmente, como existe una gama muy amplia de estos subtipos de tumores, partes blandas, es ideal que sea tratado en un centro de referencia, que cuente con un equipo multidisciplinario de un patólogo experto en esta área de sarcomas de partes blandas, un radiólogo experto, ya sea para el diagnóstico imagenológico, ya sea en resonancia, en tomografía, un cirujano experto en partes blandas, el radiooncólogo y el oncólogo médico. El síntoma más importante que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta es la aparición de una masa en partes blandas dolorosa mayor de 5 centímetros, o que tenga una masa y que sea de crecimiento progresivo, ¿no? Son los síntomas de mayor importancia. En cuanto a imágenes, la resonancia magnética es el gold estándar, sobre todo en tumores en miembros, en las extremidades, también en tronco y en pelvis, y esto se debe hacer previo a la biopsia. La tomografía también es una opción para aquellos que son primarios retroperitoneales, tumores intraabdominales, o en caso no se contraindicara la resonancia, o en caso no se cuente con resonancia, la tomografía también ayuda. Obviamente también nos ayuda para el estadiaje la tomografía, para ver si es que existe metástasis pulmonar, que es la más frecuente, ¿no? Obviamente, si el paciente tiene clínica de cefaleas, ¿no? Tenga clínica o sintomatología neurológica, también habría que pedirle una tomografía cerebral. En cuanto a la biopsia, lo que se aconseja es, de preferencia, hacer una biopsia cobre con aguja guiada por imágenes, sea por ecografía o tomografía.
Si no se contara con esto, podría ser una biopsia incisional, que es una alternativa si no se dispone de lo anterior. Y excisional, en realidad, solo en este tipo de casos, como pueden ver, en tumores superficiales y menores de 3 centímetros. Si tenemos un tumor profundo, que es lo más frecuente que encontramos en nuestro medio, mayor de 5 centímetros, está contraindicada la biopsia excisional, ¿no? Si no, sería lo ideal la biopsia core. En cuanto al reporte patológico, como pueden ver, tiene que seguirse todos estos criterios, desde el procedimiento quirúrgico que se realizó, si fue una resección amplia, etcétera. Eso voy a mencionarlo más adelante. La localización del tumor, el tamaño tumoral importa. Eso vamos a ver más adelante por qué. El tipo histológico, el grado histológico, los márgenes quirúrgicos también es muy importante, y la invasión de estructuras adyacentes. Inmunohistoquímica también es importante porque esto nos permite también poder diferenciarlo de los sarcomas de partes blandas más frecuentes de, por ejemplo, un GIST u otros, ¿no? Que son mucho más raros y que necesita esta subtipificación con inmunohistoquímica. En cuanto a porcentaje de necrosis, también fuera importante si es que el paciente recibió un tratamiento perioperatorio, es decir, si recibió quimio versus quimio asociado a radioterapia, ¿no? Si fueron tumores grandes, etc. Esto es lo que mencioné previamente. Esto es una muestra de por qué es importante saber el grado histológico y el tamaño tumoral, porque como pueden ver tiene importancia en cuanto a sobrevida. Si tenemos un grado histológico alto, grado 2, 3, es de peor sobrevida, como ven la curva cae, comparado con un grado bien diferenciado, que es el grado 1. Igual el tamaño tumoral, si tenemos pacientes de 5 a 10 o mayor de 10 centímetros, la curva cae, tiene menor sobrevida, peor sobrevida que aquellos que tienen menos de 5 centímetros. Entonces es importante reportarlo, el patólogo lo tiene que reportar dentro del reporte, ¿no? En cuanto al estadiaje, esto es, es de la última guía europea del año pasado. Cada subtipo tiene su estadiaje, como pueden ver, depende del lugar de origen, si es extremidades o del tronco. Tiene un estadiaje que va de tumores de 5 centímetros a menos, de 5 a 10, de 10 a 15 o mayor de 15, es el T, tamaño tumoral. El retroperitoneado es muy parecido a la extremidad, del T1 al T4. El de cabeza y cuello es diferente, parte de un tumor de 2 a menos de 2 centímetros, de 2 a 4, mayor de 4, y el T4A y B, dependiendo de la invasividad a nivel cabeza y cuello, ya sea el esqueleto facial, los músculos pterigoideos, etc. Incluso el 4B es cuando existe compromiso ya del parénquima cerebral, la arteria carótida, etc. Entonces es invasividad local en cabeza y cuello. Igual el torácico también tiene su propio TNM, su propio estadiaje. El N es el compromiso ganglionar, también es importante. Cuando existe compromiso de ganglios, N1 es positividad de ganglios, y el M1 es cuando hay metástasis a distancia. Lo subdividimos en estadio 1 y 2, estadios tempranos, 3 localmente avanzado, y estadio 4 es el avanzado o metastásico. Lo importante es saber cuándo esa enfermedad localizada. Hablamos de estadio 1, 2, tumores que no son muy grandes. El pilar de tratamiento es la cirugía. Esta es la base de todo el tratamiento. Existen diferentes tipos que se puede realizar. No soy la experta, pero las guías mundiales mencionan que la resección amplia o la resección compartimental son de elección, es lo recomendado, ya que estas dos nos permiten no solo extraer el tumor, sino mantener un margen quirúrgico mínimo de 1 centímetro, ¿no? Cuando se utiliza la amputación o desarticulación, cuando la resección amplia o la anterior no es posible, o cuando hay compromiso neurovascular evidente, ¿no? Y en tercer lugar, la excisión marginal, que solo es aceptable para este tipo de tumores, que son los lipomatosos atípicos.
pero hay que tener en cuenta que lo primero es resección amplia con una buena un buen margen quirúrgico, por lo menos de 1 centímetro. Perdón. Acá hablando un poco más de los márgenes quirúrgicos, que es muy importante y también eso tiene que ver con la sobrevida. Acá menciono que depende de diferentes factores del tamaño del tumor, localización del tumor. Voy a mencionar que en las extremidades es más fácil lograr un margen quirúrgico bueno a 1 centímetro mínimo que en retroperitoneales, que es mucho más difícil con los tumores retroperitoneales. Si existen positividad de márgenes, lo recomendado en esas guías es la reecisión, operar nuevamente, no darle radioterapia, y si es que existiera ganglios positivos, debería hacerse la linfadenectomía. ¿Qué pasa con la radioterapia? La radioterapia sí tiene un papel importante en cuanto a adyuvancia después de la cirugía. Estamos hablando de la enfermedad localizada. Existen dos tipos, la brachyterapia y la radioterapia externa. Ambos han demostrado que tienen el mismo beneficio, ninguna es mejor que la otra. Pero lo que sí es importante mencionar es que esto se debe dar en estas condiciones. Solo se debería dar ya sea adyuvancia después de la cirugía o preoperatorio antes de la cirugía en tumores de alto grado, G2, G3, tumores profundos mayores 5 centímetros con márgenes cercanos menos de 1 centímetro o aquellos tumores recurrentes que sean de alto grado de malignidad. Estas son las condiciones para darle radioterapia a un paciente, ¿no? Como ya había mencionado previamente, tumores que tienen alto grado de malignidad, mayores de 5 centímetros, tienen peor pronóstico y tiene sentido dar radioterapia después de la cirugía, ¿verdad? Las dosis son 60-66 grays la adyuvancia, en adyuvancia, y preoperatorio cambia la dosis 50 grays, ¿no? Ahora actualmente existen mejores técnicas como la IMRT, que es la de intensidad modulada, que es menos tóxica y existe un mejor control local. En cuanto a quimioterapia adyuvante o neoadyuvante, tiene los mismos criterios que la radioterapia, porque se tiene que dar en tumores de alto grado, G2, G3, que sean tumores profundos, mayores de 5 centímetros, especialmente que estén localizados en extremidades, que no haya márgenes seguros. Entonces, aquí también se puede dar adyuvancia después de la cirugía o antes de la cirugía, que es preoperatorio o no adyuvancia. Los regímenes recomendados ya están en las guías, los antraciclinos, que puede ser la doxorubicina o más ifosfamida. El número de cursos son 5 para la adyuvancia y 3 ciclos para la neoadyuvancia o preoperatorio. También se podría considerar la quimio-radio neoadyuvante antes de la cirugía, darle quimio-radio concurrente. Pero esto lo determinaría el grupo multidisciplinario, porque es muy importante que exista un grupo multidisciplinario. Entonces, este es un algoritmo muy interesante de la guía europea, bastante entendible, donde, por ejemplo, tenemos tumores de grado 1, ¿no? Acuérdense que son grado 1, 2 y 3. Grado 1 son los que poca replicación tienen, de crecimiento lento. Entonces, el tratamiento de elección es la cirugía. Si por A o B no logran no hay R0, o sea, existe enfermedad residual, no se llega a sacar toda la enfermedad, se podría dar radioterapia, ¿no? Pero eso también tiene que discutirse con el equipo multidisciplinario. Si es que se logra el R0, si se saca toda la enfermedad, podemos seguirlo. Siempre y cuando sean tumores superficiales y menos de 5 centímetros, lo observamos al paciente después de la cirugía, si es un grado 1. Pero si son tumores que son más de 5 centímetros o son lesiones profundas, se valorará en el equipo multidisciplinario si es que se da radioterapia o no se da radioterapia. Se preguntarán por qué no se da quimioterapia, porque la quimioterapia no hay efecto, no hay eficacia en pacientes que tienen tumores de grado 1. No funciona. ¿Qué pasa en los tumores grado 2, 3 localizados? Podemos ir a cirugía de frente, ¿no? Operamos, pero podría
es opcional, por eso también se discute con el grupo multidisciplinario, que son tumores profundos, mayores de 5 centímetros. Podría darse quimio neoadyuvante, 3 cursos o asociado a radioterapia, y posterior se operaría, es una opción. Posterior a ello, si se logra, si se hace por ejemplo una amplia resección amplia con R0 sin enfermedad residual, podemos observarlos si son tumores pequeñitos. Si son tumores profundos, como mencioné, puede darse la radioterapia, y si no recibió neoadyuvancia preoperatoria puede darse quimioterapia, porque la quimioterapia sí funciona o sí existe efecto en tumores grado 2, grado 3. Si quedó enfermedad R1 y, por ejemplo, no es posible llegar a un R0, se podría operar, pero si es que no se puede operar, porque de repente compromete algún vaso neurovascular, etc., se podría dar radioterapia. Es una alternativa, ¿no? En el caso si tenemos tumores irresecables, localizados pero irresecables, el tratamiento de elección, y aquí es importante mencionarlo, y que es muy importante, la quimiorradio. Aquí sí se recomienda la quimiorradio, radioterapia preoperatoria, ¿no? Antes de la cirugía. Si la R0, o sea, si se logra operarlo luego del tratamiento neoadyuvante, ya sea quimiorradio o radio, podría observarse si fue R0, pero si fue R1 podría ir a radioterapia, ¿no? Pero si no es posible, luego de la quimiorradio o la radioterapia previa, no es posible igual operarlo, se trata como un sarcoma avanzado. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, acá vamos a hablar ya de la enfermedad avanzada. Como podemos ver en esta gráfica, pacientes que tienen lesiones a distancia tienen muy mal pronóstico. Por ejemplo, ven a 20 meses la sobrevida es cerca del 35%, comparado con aquellos que no llegan a hacer recurrencia metastásica, ¿no? Que es cerca del 80% en 40 meses. Igual, aquellos pacientes que tienen recurrencia local son de peor pronóstico comparado con aquellos que sí tienen, que tienen, a los que no tienen. Entonces, si preguntan enfermedad avanzada, metástasis, si es que existe opción quirúrgica, yo voy a decir que sí, pero solo en una condición. Cuando existe metástasis pulmonar única, podría valorarse la cirugía, pero tiene que cumplir estos criterios que se menciona en esta diapositiva. Obviamente debe hacerse un restadiaje completo, no solo de tórax, sino cerebro, que no haya enfermedad en otro lado. Se puede operar siempre y cuando la lesión sea después de la cirugía del primario mayor de 1 año, y que el cirujano diga que existe posibilidad de que se reseque todo y que sean márgenes quirúrgicos negativos. Si se asegura eso, sí se puede hacer la cirugía de primera intención. Si no, la otra modalidad es darle quimioterapia de inicio, cuando existe metástasis múltiple, que es lo más frecuente, o de repente la cirugía del primario fue antes del año y luego se hizo metástasis pulmonar, y también cuando existe la metástasis pulmonar y el primario a la vez, es sincrónico, a la vez aparecen, es mejor dar quimioterapia de primera intención. Posterior a ello se podría valorar si es que se puede operar esa metástasis, ¿no? En este caso acuñamos el término metastasectomía. La radioterapia, en realidad, en la enfermedad avanzada ya no es para disminuir el riesgo de recurrencia, sino es a título paliativo, ya sea para paliar el dolor, en cualquier lugar, puede ser óseo, en otro lugar, salvo hay una excepción, ¿no? Que eso lo tiene que valorar sí o sí la reunión multidisciplinaria, es aquellos pacientes que no son unfit, es decir, no pueden ser operados porque no tienen la condición física para ser operados. Se le puede dar la radioterapia estereotáctica en pulmón, que es una radioterapia bien dirigida, y sí ha habido muestras de un control local excelente, como menciona la diapositiva.
La quimioterapia, obviamente, en la enfermedad avanzada es la piedra angular. Acuérdense que la piedra angular, yo mencioné que la cirugía es la piedra angular en la enfermedad temprana. Acá la piedra angular en la enfermedad avanzada es la quimioterapia. Los agentes son parecidos a la adyuvancia y neoadyuvancia, son antraciclínicos como la doxorubicina o la ifosfamida monodroga. Cuando ya hablamos de enfermedad metastásica, que sabemos que el paciente no se va a curar, se le da monodroga, porque ya hay estudios que han demostrado que hacer la combinación no mejora en la sobrevida, solo la tasa de respuesta. O sea, responden más, pero no a lo largo no demuestra ser mejor en cuanto a sobrevida libre de progresión. Entonces, se ha optado por estipular en las guías que se debe dar monodroga. Salvo en una excepción, se puede dar la dupleta si es que necesitamos tasa de respuesta. Pacientes que están clínicamente muy disneicos, por ejemplo, necesitan mejorar rápidamente la tasa de respuesta, que baje en esas múltiples tumoraciones pulmonares, por ejemplo, sí se podría usar la dupleta de antraciclínicos con ifosfamida. Cuanto a la segunda línea, obviamente ya todos estos tratamientos son totalmente paliativos. Si el paciente lo tenemos asintomático, por ejemplo, que ya fracasó una primera línea, pero es un grado 1 que sabemos que el crecimiento es lento y no le produce síntomas, sí es una opción observarlo. Eso es muy importante mencionar. Pero en aquellos pacientes que tienen buen performance status, es decir, están en buen estado general, ¿no? Que pueden soportar tratamiento, tienen buena analítica hemática, perfil bioquímico, perfil hepático, y están sintomáticos, hay dolor, hay disnea, hay que darle tratamiento sistémico. Idealmente es un estudio clínico, como menciona ahí, pero la quimioterapia es la que tenemos actualmente. Por ejemplo, tenemos agentes con gemcitabina asociado a dacarbazina, o gemcitabina con docetaxel, o ifosfamida altas dosis. Son 3 esquemas muy utilizados en nuestro medio, pero también existen otros como la trabectidina, el aerobilin, el pazopanib, que son inhibidores de tirosinquinasa, que lo tenemos disponible solo el trabectidin, pero en pacientes que son refractarios, segunda, tercera línea, etc. Este es un algoritmo también importante, enfermedad metastásica o avanzada, que sea resecable, solo pulmonar, por ejemplo. Como mencioné, si la metástasis pulmonar es posible resecarla, la operamos y luego vemos si le damos quimioterapia o lo seguimos. Si el de alto riesgo, es decir, aquellos pacientes que tienen metástasis múltiple, aquellos que tienen metástasis sincrónica con el primario, que aparecen tanto metástasis pulmonar como tumor en el miembro inferior derecho, por ejemplo, hay que darle primero quimioterapia y luego el equipo multidisciplinario valorará si es que se lo opera después, ya sea la metástasis y el primario, ¿no? Si es metástasis extrapulmonar o hay que tratarlo tal cual con quimioterapia o con agentes, ya sea inhibidores de tirosinquinasa, antiangiogénicos, que voy a mencionar más adelante. Cuando tenemos enfermedad avanzable y resecable, se trata igual, pues, agente único puede ser doxorubicina o ifosfamida. Ese es de categoría 1, dupletas, como mencioné, siempre y cuando haya condición clínica que lo necesite y el objetivo sea tasa de respuesta, para que responda rápidamente el paciente cuando hay mucha clínica o mucha sintomatología. Y existen otros agentes nuevos que ya tratamientos target, que son inhibidores del receptor de crecimiento del factor plaquetario, que es el olaratumab, asociado a quimioterapia, que también ha tenido buenos resultados. También es importante mencionar que, si bien es cierto, cerca del 70-80% de los sarcomas de partes blandas se tratan de esta manera, existen consideraciones especiales que debemos conocerlas. Por ejemplo, uno de ellos que frecuentemente existe un poco de duda es el sarcoma primario retroperitoneal. Son tumores generalmente grandes, de pobre pronóstico,
El tratamiento pilar es la cirugía, pero como mencioné antes, es muy raro lograr márgenes libres por la ubicación, ¿no? Lamentablemente no existe beneficio ni con quimioterapia ni con radioterapia, ¿no? Realmente es un sarcoma muy recidivante, no responde a los agentes complementarios como quimio radio, ¿no? Y si es que se puede, siempre hay que operarlo. Por otro lado, tenemos el sarcoma uterino. Existen diferentes entidades, tenemos el leiomiosarcoma, sarcoma uterino de alto grado, el sarcoma estromal endometrial. Siempre en lo que se pueda buscar la cirugía, en este caso una histerectomía abdominal total, asociado a no ferectomía, en este caso doble ferectomía. En el caso del sarcoma estromal endometrial, ¿por qué? Porque estos tienden a ser receptores estrógenos positivos y habría que hacerle una oferectomía. Generalmente no está indicada la linfadenectomía. La radioterapia y quimioterapia también es controversial darla después de la cirugía, no hay muchos estudios y aparentemente no hubiera mucha eficacia luego de la cirugía. En el caso del sarcoma estromal endometrial hay que darle terapia hormonal, ¿no? Aquellos que son receptores estrógenos positivos, y en la enfermedad avanzada se trata como cualquier otro, doxorubicina o gemcitabina más docetaxel, en el caso si fuera un leiomiosarcoma. Los tumores desmoides son unas clases de tumores que frecuentemente están asociados a, por ejemplo, síndromes hereditarios como el síndrome de Garner, que está muy asociado a la poliposis familiar. Esos son tumores, si bien no producen metástasis, el pilar es la cirugía, tiene mucha tendencia a hacer recurrencia local, y si tiene enfermedad avanzada y resecable, los tratamientos son con antiinflamatorios como los AINES, en este caso Sulindac, o antiestrógenos, tamoxifeno, que sí responden. Acá no funciona la quimioterapia, no son quimiosensibles. Otro tumor es el dermatofibrosarcoma protuberans, que es localmente agresivo, no hace metástasis, el tratamiento pilar es quirúrgico. Radioterapia se utiliza solo si es que fuera una masa bulky o hubiera márgenes positivos. Y en la enfermedad avanzada se utiliza un inhibidor de tirosina quinasa que es el imatinib. Tampoco es quimiosensible, por eso es que es parte de las consideraciones especiales. Tenemos el tumor fibroso solitario, que también el tratamiento debe ser quirúrgico, pero si estamos frente a una enfermedad avanzada resecable, la quimioterapia tampoco va a responder. Generalmente responden antiangiogénicos como el sunitinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa, o combinación de antiangiogénicos como el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, y la temozolomida, que tiene un efecto también antiangiogénico, que es quimioterapia oral. Otro subtipo es sarcoma alveolar de partes blandas, también es poco la quimioterapia, y también son antiangiogénicos como el cediranib o sunitinib, que son inhibidores de tirosina quinasa, o el bevacizumab. El angiosarcoma es otro subtipo que en realidad sí se trata con quimioterapia, sí responde. En la enfermedad avanzada puede darse anticiclínicos o taxanos, como el paclitaxel, por ejemplo. Existe un subtipo que se da en gente adulta mayor, que es primario cuero cabelludo, y el tratamiento de lesiones es el paclitaxel, que es un taxano. Otras modalidades, otros tratamientos que tienen moderada respuesta a este subtipo o producen moderada respuesta son los antiangiogénicos como el beva o el sorafenib. Como pueden ver, el pilar es la quimioterapia para la enfermedad avanzada, pero estas consideraciones especiales, estos subtipos más raros, la mayoría de estos no responde a quimioterapia y ya existe terapia dirigida como inhibidores de tirosina quinasa, anticuerpos monoclonales, que en su gran mayoría tienen un efecto antiangiogénico, es decir, inhibe el crecimiento de los vasos capilares, ¿no? Y esto por ende va a producir la muerte tumoral del tumor.